Hola, mi nombre es Marcio Salvador, soy un joven de 28 años, soy misionero por gracia de Dios, soy teólogo y también soy estudiante para la gloria de Dios. Y bueno, y esta es mi historia con el Señor. Mi historia comienza a los 18 años, yo prácticamente ya estaba cursando al finales de los días del colegio, el último año, y como ya estaba por cumplir esos 18 años, mi anhelo más grande era cumplir 18 años y sacar mi cédula de mayor de edad. Pero tenía un fin para eso, quería prácticamente ir a festejarlos a una discoteca, a un festival con mis amigos. Eso era como yo lo venía esperando hace muchísimo tiempo. Pero cuando llega ese día, yo voy a esta discoteca, a esos festivales, con esos mismos amigos, me di cuenta de que eso que venía anhelando, ese vacío que quería llenarlo con esa vivencia en la discoteca, en esos festivales, pasó el día, pasó la noche y al día siguiente sentía ese mismo vacío. Y era eso de que yo decía, bueno, lo que estaba esperando por tanto tiempo para poder hacerlo ahora legalmente, porque ya lo venía haciendo, no de manera legal, no iba a las discotecas quizás a mis 18 años, yo venía haciendo, lo venía haciendo hace 2 años antes de eso, pero tenía el mismo efecto de no sentir absolutamente nada. Pero quizás 2 meses después tuve una llamada y una conversación con mi hermano mayor, un hermano de parte padre, que ya venía él caminando con el Señor y me escribe por Facebook y me dice, hermano, me dice, ñaño, ¿qué te parece si nos ayudas para una recolección de juguetes, para algo? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Y le digo, bueno, yo nunca lo he hecho, pero sí siempre me ha gustado ayudar. Mi hermano me invita, cuadramos una fecha y yo voy a ese encuentro, a ese poder compartir un momento con las personas que lo necesitaban, eran con niños, con jóvenes, y era tener un momento de compartir con ellos. Y ese compartir con ellos me llenó el corazón. Quizás lo de la discoteca no hizo el mismo efecto con lo que hizo ese compartir. Y yo decía, y mi hermano me dice, ¿te gustó? Le digo, hermano, me encantó. Es algo que quizás yo nunca lo había hecho de esa manera y me gustaría hacerlo siempre. Y ahí hago como que mi etapa de conversión, mi proceso de conversión, prácticamente en mi vida ha sido por etapas. Esa puede ser la primera etapa. Quizás en los años de colegio, en los años cuando estaba un poco más joven, no tuve vicios. Gracias a Dios, el Señor me cuidó mucho. Nada con alcohol, nada con drogas, pero sí tenía el tema de poder sobresalir hacia los demás, pase por quien pase por encima. Fui muy buen alumno en el colegio, tuve todos los logros, pero aún así tenía ese vacío en el corazón. ¿Qué más? No me saciaba nada. Pero ese encuentro con esos niños, con esos jóvenes, saciaba mi corazón. Yo decía, quería hacerlo más veces, quería más. Y me seguían invitando, que tenían un encuentro ya personal con ese Dios que todavía no lo conocía. Sabía que había un Dios allá arriba, pero lejano. No tenía todavía un encuentro particular con Él. Y quizás quizás los jóvenes que han pasado por eso, quizás se van a ver reflejados en ese momento. Pero después, este encuentro con el Señor tenía un día y una fecha. A los 19 años me invitan a mi primera misión en Semana Santa. Yo jamás había ido a una, no tenía todavía un encuentro con la iglesia, era algo muy lejano, no era muy frecuente mi cercanía con la iglesia, ni con los sacerdotes, ni con la religión, ni nada. Pero eso me invitara a una Semana Santa, ir de misión, yo no sabía absolutamente nada, pero fui confiando en mi hermano, más no en el Señor, la verdad, sino porque no lo conocía, no sabía nada de eso. Me fui, me abandoné y llegando a ese lugar que se llama San Miguel de los Bancos, un lugar 1 hora antes de llegar a Quito, me llevan y los dividen por grupos. A mí me tocó con una hermana que actualmente es misionera y me dice, hermano, no pasa nada, todos tuvimos una primera vez. Yo a duras penas me sabía el Padre Nuestro, por ahí el Ave María, pero no más. Me llevaron a un lugar, a una capilla, donde me acogió una familia muy linda la verdad, muy devota, muy piadosa.
Pero justamente en esa fecha, Semana Santa, en nuestro lugar, en nuestra capilla, no iba a llegar el sacerdote, sino que éramos dos para poder ayudar a ese pueblo, a ese lugar que nos había encomendado. Solamente éramos los dos. Y me piden, el sacerdote me llama, el párroco de esa capilla, me llama, ¿sabes qué? Te vas a encargar te vas a encargar de las lecturas de ese día. Te vas a encargar de la celebración de la palabra de ese día. Pero yo jamás había abierto una Biblia, no sabía qué era eso de la celebración de la palabra, pero mi hermana, que ya había tenido unos años de experiencia, me comentaba, hermano, déjate llevar. Yo recuerdo que esa capilla estaba repleta de gente, era muy chiquita, su capacidad creo que era hasta de 40 personas no más, pero estaba muy llena. Yo me atrevo a abrir la Biblia, a leer las lecturas que estaba en ese momento, el de las 7 palabras, si no mal recuerdo. Y en el momento cuando yo comenzaba a leer las 7 palabras, yo un momento cuando siento de que el Señor me hablaba personalmente a mí. Hubo un momento que yo termino de hablar y las lágrimas me salían, ¿no? Yo quería cerrar la Biblia, tirarme al piso, arrodillarme y a llorar. Prácticamente yo hice eso, pero sin darme cuenta que las personas que estaban delante de mí escuchando estaban llorando igual que yo. En ese preciso momento fue el primer momento donde el Señor tocó mi corazón. Ese fue el primer momento de encuentro con el Señor. Y eso jamás lo voy a olvidar, porque yo recuerdo que estaba arrodillado y yo veía clarito cómo las lágrimas caían en el suelo, porque habían tenido un encuentro, como que la palabra de Dios había traspasado mi corazón, como dice la palabra de Dios, había traspasado lo más profundo de mi corazón. Pero eso sí fue una etapa. Después de eso yo decía, quiero más de esto. Llegué feliz a mi casa, después de 9 días que había ido de misión, quería más de eso, quería algo más, quería seguir saciando esa sed que tenía en mi corazón. Yo agradecido por el encuentro que tenía con estas personas, yo quería más. Tanto así que me invitaron a una jornada de la juventud, de tantas que hay en Guayaquil, todos los años, y me invitan a estas jornadas, yo veía a esos jóvenes con tanta alegría. Quiero mencionar algo muy importante también en ese testimonio. En ese momento mi hermano, que estaba muy cercano a Dios, pero permanecía viviendo su fe en un movimiento que tenía como base la pastoral afro, pero en sí su movimiento se enfrascaba en lo social, pero pertenecían sus amigos, sus compañeros, sus hermanos, eran de diferentes religiones. Y me ayudó mucho el saber y convivir con hermanos de diferentes credos, de conocer, de vivirlos, de conversar con ellos, y eso me ayudó para poder discernir el tema, cuál es la iglesia verdadera, cuál es el credo que anhela mi corazón. Entonces eso me ayudó mucho a poder discernir que cuando llego a esta jornada arquidiocesana, veo jóvenes y digo, es que esto no lo he visto, y siempre lo comparto, de que cuál fue la diferencia de ver a estos jóvenes viviendo la fe, es que ellos lo vivían de una manera como enamorados, le brillaban los ojos. Yo decía, yo quiero ser un joven así, que le brillen los ojos, que hable como enamorado, que sienta que es amado por el Señor. Entonces quizás todos los jóvenes que han vivido una jornada en particular, sobre todo esta, yo siempre los invito a que la vivan, porque el Señor tocó mi corazón a través de esta jornada. Y yo le digo, bueno, ya estudié, quizás, vengo estudiando la Biblia, la doctrina de nuestros hermanos, pasé por los adventistas, me visitaron los mormones, me visitaron los hermanos evangélicos, mis hermanos testigos de Jehová. Mi mamá era católica en ese tiempo, una católica tradicional, una católica de misa cuando le invitaban, pero terminó siendo una hermana protestante cuando yo comencé a vivir este proceso de conversión. Yo tenía de todo, o sea, quizás me podía marear, me podía confundir con facilidad, pero el Señor cuidó los detalles. El Señor, prácticamente en estas jornadas, un sacerdote, una prédica muy importante de esta jornada, el Señor vuelve a tocar mi corazón y me dice, elige. Es cuestión ahora de elegir, y es tu decisión. Y en ese momento yo lo acogía como que era para mí, me tocaba elegir para dónde.
y yo sabía en mi corazón que donde el Señor me había tocado el corazón. Mi mamá viviendo como una hermana protestante ya, con una fe, y yo decir, esto va a ser duro, pero seguí. Seguí con este encuentro con el Señor, seguí tratando de formármelo con lo que más que podía, con mi hermano, con mis amistades ya de ese tiempo. Y ya el transcurso de los días ya seguía formándome, seguía viviendo, me invitaban a misión, que a jornadas, que a encuentros, y yo quería más. Mi proceso de conversión no comenzó por una predicación, sino con un encuentro personal, con el Señor, prácticamente. Pero el conocer también, el Señor también vino a través del conocimiento, más no por una predicación, de la sed que tenía de buscar. Ya venía buscando el Señor, ya venía buscando la verdad hace mucho tiempo. Entonces yo comienzo, obviamente, en mi parte académica a querer estudiar producción de televisión, pero yo decía, bueno, yo quería eso, quería sobresalir siempre, quería salir siempre a las pantallas, pero asimismo quería estar en las tras cámaras, pero no, es algo que no me llenaba. En ese tiempo de universidad también ya venía con un proceso de conversión y ya sentía que algo me chocaba, que ya no iba con lo que yo realmente quería y decidí abandonar esta carrera. Claro, previamente a ese abandono de esta carrera, yo comencé a tener bullying prácticamente de mis compañeros, quizás acoso, persecución de mis profesores, que en cierta manera en este instituto, universidad, me hicieron un poco la vida imposible, ¿no? Que prácticamente me tocó abandonarla. Y no por miedo, sino porque ya había decidido que no, que eso de aquí no era para mí. El Señor me busca algo para mucho más, algo más grande, que sacie mi corazón y no tan solo se quede para mí, sino para los demás. En un discernimiento de un par de años, claramente, pasa de que, bueno, el Señor me ponía en el corazón un deseo de ser misionero, un deseo de ser consagrado, un deseo de que esa consagración que ya estaba viviendo, que conozco, una consagración llamada Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, esta consagración me cambió prácticamente la vida. Ya venía con un proceso de conversión, pero esta consagración vino a perfeccionarla, el sentido del por qué y el para qué, y con quién iba acompañado. Este proceso de conversión vino acompañado con muchísimas gracias, porque viendo una mamá protestante, ella respetaba mucho, pero hubo un momento de que ya me veía dentro de la iglesia, que prácticamente me decía, bueno, tú ya no pasas en la casa, ya no te quiero ver aquí, y prácticamente me votó. Seguramente cuando vea esto mi mamá, bueno, se va a decir como que, ¿por qué lo contaste? Pero es muy necesario, porque muchas veces en casa quizás vemos familias que no le interesa lo que tú haces, o porque no le entiende, más no porque no te amen. Mi mamá no le entendía lo que yo estaba viviendo. Yo le invito a mi mamá que yo estaba viviendo una consagración y le digo, mamá, yo sé que tú vives tu fe a tu manera, del credo que te han enseñado, está muy bien, pero esta vez acompáñame ahora a mí a vivir esta consagración, que me llene el corazón. Mi mamá fue, me acompañó, sin decir una sola palabra, va a esta consagración, justamente fue la clase del conocimiento de María, la primera clase, y justamente, como sabemos, fue a esta clase y digo, bueno, va justamente el conocimiento de María, espero que no haga tantas preguntas y si las hace, benditos a Dios Señor, que se las responda. Mi mamá no preguntó absolutamente nada. Mi mamá termina la clase de la consagración, llegamos a casa y en silencio, no me decía nada. Llega la siguiente y me dice, hijo, vamos a ir a la clase de la consagración, vamos a ir a esta parte. Y yo me quedé impresionado como que, ¿por qué me lo pide? Y no pregunté más y digo, vamos mamá. Mi mamá hasta ese día no volvió a faltar a una clase de la consagración. Ella siguió de largo, yo también. Obviamente me consagré primero que ella, pero siguió de largo. Actualmente mi mamá, que era una hermana protestante, actualmente es misionera, también consagrada. Y como el Señor también me vino regalando, porque yo decía, qué camino tan duro hacerlo solo. ¿Cómo evangelizo en mi casa si cuando uno no es profeta en su propia tierra? Porque te conocen tus hábitos, tus falencias, tus limitaciones, ¿no? ¿Cómo serlo dentro de tu casa? Y decía, Señor, necesito a alguien en particular. Y decía, bueno, a quien le hagan caso en la casa quizás sea que me ayude a mí para que más de mi familia se acerque a Dios o a la consagración. Entonces digo, bueno, vamos con mi mamá, y así fue. El Señor tenía ese as bajo la manga que iba a comenzar también no tan solo por
por mí, sino también con mi mamá. Y de ahí esa apostolía iba a ser de largo. Una de las promesas de esta consagración decía de que donde hay un consagrado es cuestión de tiempo de que el resto de la familia también lo sea. Y el Señor y la Virgen lo cumplió. ¿Cómo ha sido? Y aquí quiero otra parte, otra etapa de mi camino de conversión. ¿Cómo ha sido este proceso de ser misionero? Vino también de la mano con una gracia muy bonita de saber qué hacer como profesión, a qué me iba a dedicar. El Señor me invitó a ser catequista en mi parroquia. Y yo decía, a mí no me gusta enseñar, pero cuando comencé a enseñar las cosas de Dios, de lo que poco, mucho que sabía, el Señor me iba a poner en el corazón de que esta era mi vocación, la enseñanza. Y me invitó justamente a poder navegar en ese mundo de la teología y la filosofía. Me arriesgué, no sabía nada, a poder estudiar eso de aquí, a perfeccionarlo, y siempre con la premisa de que, bueno, no lo hago para que saber mucho, sino porque quisiera, si el Señor me ayudó a poder encontrarlo a través del conocimiento, ¿por qué no ayudar a las personas que también en el estudio también se pueden encontrar a Dios? Y así el Señor me ha venido conquistando, por gracias a Dios, ahora por profesión. Soy teólogo, sigo caminando para poder también ayudar a más personas a través del conocimiento de la doctrina y de la fe. Después de este caminar, de saber a qué profesión quería que el Señor yo siga, ¿no? El Señor venía perfeccionando de esta manera, presentándose cada día, pero sin dejar a un lado de que la Virgen María hizo mucho también. Mi mamá comienza a caminar conmigo, comienzo a estudiar un poco más la palabra de Dios, comienzo también a discernir mi camino misionero. Por gracia de Dios actualmente soy misionero de una hermosa comunidad llamada Lazos Mormariano, y que no me arrepiento absolutamente nada. Más bien yo les invito a todas las personas que ya se han consagrado o quizás no conozcan la consagración, o por último, no conocen de Dios, o quizás están en un camino de conversión que cada vez les parece duro, o quizás están solo en ese caminar. Yo te invito de que jamás dudemos en las promesas de Dios. Jamás. Si el Señor pudo con una persona que quizás creía, con un joven que creía que había un Dios, pero que no creía en la iglesia, que no creía en los sacerdotes, por muchos prejuicios que tuve en ese momento, pero un encuentro con el Señor en particular me cambió todo. Todo. De un joven que quería ser excelente siempre en las cosas, en la parte académica, en la parte humana, pero sin olvidar de que lo que primero prevalecía era la soberbia. Pero sin olvidar que arriba mío había alguien mucho más grande, que era Dios. Pero cuando tengo un encuentro con el Señor, con Dios, con lo inmenso que es su misericordia, me di con una pared muy grande. Cuando conozco más de Él, puedo decirlo de que quizás al principio no sabía nada. Y cada vez que uno va conociéndole al Señor, como decía un santo, San Luis María, decía, cada vez que uno va conociendo al Señor, lo primero que no debemos decir, ya conozco a Dios. Lo que debemos decir es que estoy conociendo a Dios, porque Dios es eterno y no va a faltar vida y años para terminar de conocerlo. Pero lo que sí vamos a tener la certeza es que hay un Dios que nos ha amado mucho y que ha donado su único Hijo para la salvación nuestra. Y que nos ha regalado no tan solo su Hijo, sino que nos ha regalado una madre. O una madre que nos ha amado mucho y nos sigue amando, que es tan presente, tan detallista, tan amorosa. Y como decía el Papa Francisco, de que no debemos tener un síndrome o una ausencia materna y materna cuando realmente tenemos una presencia materna, que es la Virgen María, y una ausencia paterna, que es Dios mismo. Entonces, que si este video llega a conocerse con los jóvenes, si llega a verlo una familia, si llega a verlo un matrimonio, si llega a ver a alguien que no conoce a Dios, o quizás alguien que no cree en Dios, hermano o hermana, o querida familia, yo quiero que te dejes amar por el Señor, pero asimismo darle la oportunidad esta vez a Dios, de que quizás ha caminado solo, pero yo te quiero invitar de que ahora no camines solo, sino que camines con la Virgen, camines con Dios. Bueno, Marcio, bueno, ya lo hice una vez y quizás no me fue tan bien. Quizás no lo hicimos de la mejor manera. Muchas veces decimos creer en Dios, pero te invito ahora no tan solo creer que existe Dios, sino creerle a Dios por eso. Y bueno, que este caminar ha sido arduo. Eso fue hace 10 años atrás. 10 años atrás, contando los días.
que ahora actualmente mis amigos que antes me criticaban, muchas veces mis amigos que me decían, vámonos a tal lado, y decías, ya no, porque no sabían la experiencia que yo estaba viviendo con el Señor. Me decían, bueno, ¿por qué te has alejado tanto? ¿Qué te vas a hacer padrecito? ¿Qué vas a hacer? Esos mismos amigos que quizás me criticaron o me persiguieron en su momento, ¿no? No conocían, pero son quizás esos amigos que después buscaron una ayuda, porque me veían feliz, me ven feliz, con sus limitaciones y todo. Pero me dicen, ¿qué hay? ¿Qué haces? ¿O qué estás haciendo que te hace feliz? Lo único que le puedo decir, esa felicidad tiene un nombre, que se llama Jesús. Y tiene una forma que se acercó a través de la consagración por las manos de la Virgen. Y eso, mi caminar ha sido un caminar por etapas, que quizás he tenido sus caídas, he tenido sus levantadas, pero le creo al Señor, a sus promesas. Mi vida cambió a partir de un encuentro con la palabra de Dios. Mi vida cambió con un encuentro con el Señor cuando escuchaba a través de su palabra lo que me quería decir hace mucho tiempo conmigo. Mi vida cambió cuando decidí decirle sí a la consagración y vivirla con radicalidad. Mi vida cambió también con ese dejarme amar con la Virgen para que me haga un encuentro en particular con el Señor. Mi vida cambió prácticamente siendo misionero y decirle sí, aunque con mis limitaciones, debilidades y fortalezas, quiero con profundidad en mi corazón decirle sí. Y mi vida cambió porque he sido muy amado por el Señor. Entonces quiero decirles les invitarles de que se dejen amar por el Señor, que se dejen seguir por la Virgen, que justamente que si no has escuchado un testimonio, puedas escuchar ese testimonio y que te pueda ayudar. Uno de muchos que viene. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.